Sí, avanzado. Hemos avanzado sobre la definición del espectro de las masas de la configuración para obtener modos de vibrar después del factor R. El factor R, veamos dónde se introduce el factor R aquí en la norma de diseño sísmico. Sí, está en función, ¿dónde está? ¿Qué me pasó? Aquí, del sistema estructural. Y de entrada estamos definiendo, sí, tenemos un archivo donde vamos anotando este nombre, cargas y pesos. Creo que es mejor cambiar el nombre. Datos generales, tal vez. Bien, habíamos empezado como una hoja de Excel solamente para cargas y pesos, pero ya se ha vuelto más interesante porque aquí estamos colocando, por ejemplo, pues la carga total estimada, estimación del número de pisos y de resistencia del suelo, peso de la tabiquería de ladrillo, coeficiente de balasto y resortes, periodo referencial de los edificios, ay, caray, de los edificios, periodos de resistencias referenciales de los suelos. Tenemos un montón de información en esta hoja de Excel. Definición del espectro, sí, que nos ha servido de mucho. Categoría de diseño sísmico. Habíamos quedado que la categoría de diseño sísmico sea la D. Sí, la D. Entonces aquí podemos poner si el sistema estructural. Sistema estructural. Aquí está el sistema estructural. El sistema estructural, si tenemos, por ejemplo, sistema de pórticos, es decir, de vigas columnas, tenemos pórticos especiales resistentes a momentos, es decir, aquellos que tienen alta ductilidad, que cumplen los requisitos de la norma sísmica NB 1225001 o de la norma americana 6318-25, en este caso la última. Entonces, pórticos intermedios que cumplen parcialmente, o también lo que llamamos, esta la primera categoría D, esta categoría C, y pórticos ordinarios, que sería por categoría AB, que no cumple prácticamente ningún requisito de configuración sísmica. Entonces, el sistema de pórticos. De ahí saltamos a un sistema donde haya predominancia de muros, sistema de muros, y sistema de muros estructurados especiales y ordinarios, y especiales aquellos que cumplen los requisitos de ductilidad y ordinarios aquellos que no lo cumplen. Fíjense que para qué sirve todo esto, para definir el factor R, el factor CD y la deriva. Habíamos dicho que el factor R divide el espectro, imagínense en pórticos especiales hasta 8 veces. Si lo divide hasta 8 veces, lo cual es fantástico porque le estamos reduciendo terriblemente la acción sísmica. Es decir, al programa le vamos a aplicar la octava parte del espectro sísmico. ¿Sí? No es lo mismo que ponerle la quinta parte o la tercera parte. Entonces, cuando le ponemos la tercera parte como pórticos ordinarios, significa que está ingresando una fuerza muy fuerte, mientras la octava parte es una fuerza ya más débil, menor. Nos conviene pues que entre menos fuerza. Sí, porque la diferencia, si digamos ponemos un octavo de fuerza, los 7 octavos se los va a absorber. Voy a aprovechar de abrir otra vuelta para que les quede más claro. Sí, estamos repitiendo un poquito esos conceptos para que les quede más claro. ¿Dónde está? La guía sísmica que les he copiado hace tiempo.
la antigüita del 2018, ¿sí? ¿Por qué esta guía es útil? Porque tiene un capítulo de un resumen del diseño sísmico que aquí está. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que sea un pórtico especial de alta ductilidad, sí, de alta ductilidad, entonces debemos cumplir estas reglas similares. Ya las reglas se han actualizado, pero en general cumplen lo que está aquí, es decir, requisitos, por ejemplo, geométricos de tamaños de vigas, sí, de tamaños de vigas, requisitos de armados, de cuantías, de distribución del fierro, tanto en vigas. Aquí está la distribución del fierro, las cantidades, cuantías, dimensiones de columnas, diámetros de estribos, separaciones de estribos. Sí, entonces, una serie de requisitos, anclajes de las columnas, habíamos dicho que la columna mínima es de 30 por 30, requisitos de dimensiones de columnas, de formas de esbeltez de columna, ¿sí? Cuantías mínimas, por ejemplo, fierro mínimo es de 12 milímetros, la cantidad mínima de acero es el 1% del área gruesa, del área total, la cantidad máxima de acero es el 6%, y así como se reparten los estribos, las separaciones de estribos, cómo se acomodan los estribos y los ganchos, las cuantías de los refuerzos transversales, es decir, de los estribos. Entonces, una serie de requisitos también para muros de corte. Sí que hay que armar estas columnas embebidas en las esquinas o en los bordes. Entonces, una serie de requisitos que si cumplimos todos estos requisitos que parecen fáciles, pero no son tan fáciles, complican el proceso constructivo, entonces podemos pensar que vamos a hacer una estructura especial. Entonces, podemos reducir el sismo 8 veces, pensando que estamos hablando de pórticos especiales. Si estamos hablando de muros especiales, podemos reducir 6 veces. Si son ordinarios, 5 veces. Y si es un sistema dual compuesto por pórticos y muros, podemos reducir 7 veces. Y si están acoplados con estas vigas especiales de acople, 8 veces. Las vigas especiales de acople, por si acaso, están también aquí, que son estas. Son unas vigas muy robustas, con unos armados muy especiales, que permiten un acoplamiento muy bueno entre los muros. ¿Sí? Entonces, en función de eso, ahora, ¿cómo sabemos? Y esta clasificación no es muy, llamemos, clara. Te voy a mostrar por qué. ¿Dónde estamos? Ya. No es muy clara porque, por ejemplo, un sistema se considera que es de pórticos, dice, cuando al menos 75% del cortante basal es resistido por las columnas, ¿ok? El 75% del cortante sísmico lo toman las columnas. Los muros entonces tomarían el 25%. Sí, entonces una clasificación muy arbitraria. Sí, a veces, muchas veces más bien, estos porcentajes en la realidad ya no son tan así, porque esto también, como alguna vez hemos analizado otras partes de la norma, son algunas definiciones como estas, muy antiguas, de hace 30 años, 40 años, cuando se trabajaba en dos dimensiones o se trabaja en 3D. Entonces no son tan claras, pero sirven como inicio. Sí, ahí te vamos a ver entre pisos sin vigas. Por ejemplo, los muros, ¿cuáles son los muros? Una estructura a base de muro es aquel que los muros más bien ahora toman el 75% del cortante sísmico, o sea, los muros, una estructura que tiene muchos muros, entonces ella resiste el 75% y podemos pensar que es un sistema de muros. Ahora es mixto o dual, ¿sí? Cuando tenemos muros como pórticos. Dice que los muros, el cortante que resiste los muros está entre el 25 y el 75. Entonces, es demasiado general esto, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos confundir si es pórtico o es mixto o dual, ¿sí?
se puede confundir. Y nosotros que hemos asumido, ¿dónde está? Fíjense, hemos asumido en define load case, en aceleración por sismo, la acción sísmica, fíjense, un factor de 1.4. Entonces, eso significa que hemos usado un R7. ¿Dónde está? No, no, no. Un R7, sí que hemos usado este sistema, un sistema dual, pensando que tenemos una combinación de muros y pórticos que se ve bastante coherente porque fíjense de que, vamos a cerrar esto, sobre todo en la planta tipo, que es la que manda, que es la que más pisos tiene. Sí, fíjense en la planta tipo, pues tenemos muchos muros, tenemos los 4 muros de ascensor de aquí arriba, los 4 muros de ascensor de aquí abajo, tenemos 3 murotes a la izquierda, estos 3 murotes, tenemos otros 3 murotes a la derecha y tenemos estos 2 muros centrales. Entonces hay bastantes muros. Entonces podemos suponer, sí, después lo vamos a verificar, pero podemos suponer que estamos en el caso de un sistema dual o mixto, es decir, que estamos en el caso donde la acción sísmica es resistida por los pórticos como por los muros. Y la fuerza cortante sísmica estaría entre el 25 y el 75% que resisten los muros. No podemos pensar que estamos en sistema mixto o dual. Sí podemos pensar que estamos en ese sistema. Lo vamos a verificar cuando hagamos la corrida, pero entonces por eso hemos reducido entre 7. Ahora voy a aprovechar de hacer un paréntesis antes de que me olvide. Sistema de entrepiso sin vigas. Sistema de entrepiso sin vigas, ¿cuáles son esos? Aprovecharé de mostrarles, siempre es bueno ver en forma gráfica. Sí, sistema de entrepiso sin vigas. A ver, está. Entrepisos sin vigas, que serían, por ejemplo, losas planas. Sí, veamos, aquí no hay en este La Paz. Sí, aquí hay algunos. Por ejemplo, este es un entrepiso de losa plana sin vigas. Fíjense, no hay vigas. Está losa plana y están los ábacos y las columnas. No hay vigas, ni vigas planas, ni vigas altas, no hay ningún tipo de viga. No tiene vigas. Entonces, ese sistema que lastimosamente todavía se sigue utilizando, pero que hay que procurar ya no utilizar, si dice entre pisos planos compuestos por losas macizas o nervadas, ¿sí? Bidireccionales con ábacos, como vemos en la foto, apoyados en columnas con o sin capitel. Normalmente nadie usa capitel, sí, pero sí tiene ábacos. Entonces, esto está limitado, se permite en la norma sísmica, pero está castigadísimo, se permite, muy castigado, sí, con un factor R de 2.5 nada más, comparando con 8, 5, 3, es decir, está bien castigado, y además una altura máxima de 30 metros, vale decir 9, 10, de pronto 11 pisos máximo, dependiendo la altura de cada piso, pero máximo 10, 11 pisos. Entonces está muy castigado. Recomendamos no utilizar este tipo de estructura entre pisos sin vigas. Sí, ahora se podría mejorar un poquito si este entrepiso le aumentamos, por ejemplo, muros de corte, es decir, lo hacemos tipo dual, sí, entonces igual sigue limitado a 30 metros, pero por lo menos al tener ya muros de corte, entonces ya le podemos reducir o le podemos trabajar con un R de 4, ya mejora un poquito, en vez de 2.5, un poquito mejor a 4 por la incorporación de muros de corte, pero la altura sigue siendo limitada.
Entonces, este sistema no les aconsejo utilizar. Ahora tenemos sistema de entrepisos con vigas planas. Ok. ¿Cuáles son esos entrepisos con vigas planas? Sí, hay que ver si vemos otro más por acá. A ver. Sí, ese es de los más claritos. Aquí también se observa, miren, entrepiso sin vigas, ni vigas altas ni vigas planas. Sí, aquí está un sistema de entrepiso que lo habíamos visto hace tiempo. Sí, hay otro sistema de entrepiso plano con ábacos. Este tiene sí unas vigas de borde, miren, tiene vigas perimetrales de borde, que muchos le suelen colocar, porque en algunos libros recomienda que se coloque. Pero, aparte, otro sistema, en Santa Cruz también, a ver, veamos. Sí, miren, aquí en Santa Cruz también. Miren, entre pisos planos, sí hay mucho. Entre pisos planos hay mucho. ¿Qué está viendo aquí? BGGT. Aquí una visita de alumnos a una construcción. Aquí se ve también el entrepiso plano. Ahí está el entrepiso plano. Sí, entrepiso plano. Es muy popular. Pero también se ha popularizado muchísimo, sí, el caso de vigas planas. Muchísimo. Por ejemplo, a ver si aquí se nota. Hay más, pero vamos a ir viendo. Aquí tiene, parecería un pequeño abaquito, pero en general, vamos a buscar uno más claro. Sí, vamos a buscar uno más claro. De vigas planas. A ver, No, este tiene también abacos, este también tiene abacos. Qué raro está mezclado esto. Aquí están, vigas planas. Este es el de vigas planas. Aquí está más clarito. Ok, por ejemplo, fíjense, aquí está. Miren, viga plana no tiene abacos, son vigas planas. Aquí hay vigas planas, más vigas planas. Y la losa puede ser incluso en una o dos direcciones, pero fíjense, no hay vigas altas, son pura viga plana. En el borde, esta tiene en el borde, de borde, una viga alta, pero interiormente, fíjense, son vigas planas. Ahí están las vigas planas, muy de moda, muy popularizado. Está de moda entonces losa plana sin vigas, sin ningún tipo de viga, con sus abacos, y el otro sistema, vigas planas. Ninguno de los dos es recomendable. ¿Qué dice la norma sísmica? Entre pisos sin vigas, como habíamos visto ahorita, con abacos, todo, 2,5. Entre piso con vigas planas, máximo también 30 metros. Entre pisos planos apoyados en vigas planas y columnas. Igual el factor es 2,5, como el de entre pisos sin vigas, bien castigado. Y la altura también 30 metros. Ahora, ¿qué pasa si las vigas planas las hacemos más gorditas? Porque estamos viendo que usualmente las vigas planas son bien delgaditas, 20 centímetros de ancho, a lo mejor 30, pero son bien delgaditas. Pero ¿qué pasa si hacemos las vigas planas más anchitas, por ejemplo, de más de 40 centímetros? Bueno, sigue castigado a 30 metros, pero se permite mejorar el factor área 4. Pero ¿qué pasa? Hemos hecho algo especial. Hemos hecho algo especial. ¿Qué pasa si tenemos aquí? Debíamos haberle puesto caso especial. Debíamos haberle puesto una norma sísmica caso especial. ¿Qué es el caso especial? Es entre pisos planos, sí, que tiene ábacos, pero está apoyado en un sistema dual. Es decir, tenemos columnas, pero no cualquiera, columnas especiales, ¿sí? Y muros de corte también especiales. Es decir, columnas y muros
preparados con las recomendaciones de ductilidad, con las recomendaciones de excelente comportamiento sísmico. Entonces, es un entrepiso plano, sí, pero está apoyado en un sistema dual de columnas especiales y muros especiales, ¿sí? Y tiene, por supuesto, ábacos, y además tiene vigas planas anchas. Entonces permitimos entrepisos planos, ya no hay límite de altura, siempre y cuando el entrepiso plano si sea una combinación de estos dos, de entrepiso sin vigas y entrepiso con vigas planas, es decir, que tengan nervaduras, que sea un sistema bidireccional, sí, que tengan nervaduras, que sea un sistema bidireccional, sí, pero a la vez, evidentemente con ábacos, pero a la vez que esté apoyado en un sistema dual de columnas especiales, muros de columnas especiales y vigas planas anchas, como les he mostrado también, más que fotos les voy a mostrar ahora unos dibujos, unos planos que nos ha servido, sí, nos ha servido. Creo que está aquí. Sí, aquí está. Sí, por ejemplo, les había mostrado de los Macororo que yo diseño. Aquí está. Este es un entrepiso plano. Este es un entrepiso plano. Entonces ustedes dirán, debería estar castigado, ¿verdad? Es un entrepiso plano, pero no está castigado, un poco castigado, diríamos. ¿Por qué? Diríamos un poco. Porque fíjense que el R no es 2,5, no es 4, es mejorcito, es 5,5, tampoco es tan maravilloso. No es 8, por ejemplo, no es 7, pero ya está mejor, no es 6, pero ya es 5,5, está mejorcito. ¿Cómo se logra esa mejora? Pues esa mejora se logra, les decía viendo el dibujo, el plano, se logra primero teniendo un entrepiso plano con ábacos, ahí están los ábacos, fíjense, las columnas con sus ábacos, teniendo un sistema dual, es decir, columnas y muros, miren ese tremendo núcleo, los muros en L en las esquinas, entonces este sistema dual y teniendo vigas planas más anchas de 40, aquí las vigas planas están de 45, entonces es un sistema combinado entre piso plano con ábacos, con vigas planas pero anchas, más robustas, vigas planas anchas, apoyados en un sistema dual de columnas y muros especiales, no cualquier muro, sino columnas y muros especiales, es decir, que las columnas sí, y los muros cumplen los requisitos, estos requisitos, por ejemplo, los muros de armados, de cuantillas, de armar las columnas embebidas, y las columnas cumplen también estos requisitos de armados, de cuantillas, de formas de acomodar los fierros, cuantillas de acero vertical, de acero transversal. Entonces, si todo eso cumplimos, entonces podemos usar un entrepiso plano y con un R de 5,5. ¿Ok? Entonces, esto que quedó al aire la clase anterior, ya lo estamos explicando ahora, que lo había explicado, no, por lo menos parcialmente, cuando vimos esas fotos similares a las que estamos viendo ahora, de los entrepisos planos, ¿sí? Ya sea sin vigas o con vigas planas. Entonces, continuando con el ejercicio, ahora estamos en un sistema dual, es decir, tenemos vigas y columnas especiales y los muros también son especiales. Entonces el R es 7. ¿Qué significa? Que en la acción sísmica, cuando definimos la acción sísmica, vamos a definir, si vamos a load case, aquí tenemos la acción, por ejemplo, peso propio, que lo vamos a ver, veamos. Por ejemplo, el análisis por peso propio, sí, análisis estático lineal, que toma en cuenta los efectos P delta, y con qué trabaja, pues con las cargas de peso propio. Tenemos el análisis estructural de las cargas muertas, sí, aquí está estático lineal, sí, que trabaja con las cargas muertas y considera, por supuesto, los efectos P delta. Tenemos el análisis con las cargas vivas, sí, ACB, sí, que trabaja con las cargas vivas, tomando en cuenta P deltas, análisis estático lineal. Entonces, así vamos pues organizando
nuestros casos de carga, que llama load case el programa, que serían en realidad los análisis estructurales que se van a hacer. Entonces va a ser, por ejemplo, el análisis estructural por peso propio, todas las cargas propias del programa, del modelo, las cargas muertas, por las cargas vivas, por los empujes de suelos. Entonces va a ser 4 corridas, llamemos así. Va a calcular las fuerzas, deformaciones, esfuerzos por cada uno de estos casos de carga. Son 4 análisis estructurales. Pero aparte le estamos diciendo también que nos calcule, sí, que nos calcule el análisis modal, es decir, que obtenga los modos de vibrar. Para los modos de vibrar podemos tener reads o eigenvectors. Les había dicho que mejor es reads, porque los vectores de reads van directo al grano, por decirlo así, van directo a las vibraciones que necesitamos, a los modos de vibrar que necesitamos. Por supuesto que considera los efectos P delta, y para este análisis, para encontrar los modos de vibrar mediante el método RITS, ¿en qué direcciones queremos pues que encuentre modos de vibrar? Por supuesto, en la dirección que trabaja la aceleración en X, en la dirección de la aceleración en Y. Eso nos interesa. Modos de vibrar laterales, sí, que van a responder ante el sismo. No me interesa, por ejemplo, modos de vibrar torsionales en Z, en X, en Y, en maquinaria sí me podrían servir. Entonces me sirven específicamente para el análisis sísmico, así tienen que configurar modos de vibrar en X y en Y. En X y en Y. Ahora, ¿cuántos modos de vibrar? Les había dicho que es múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Entonces, 6, 12, 18. Usualmente con 18 modos de vibrar, ya llegamos ¿a qué llegamos? A considerar en el análisis sísmico el 90% de la masa. Con esto llegamos a considerar el 90% de la masa. ¿Sí? Y vamos a ver los resultados. Si no llegamos al 90%, entonces tenemos que subir esto, por ejemplo, a 24 modos. Con 18 usualmente se llega aquí el análisis sísmico, está tomando en cuenta el 90% de la masa. Pues este número de modos corresponde al porcentaje total de la masa del edificio que va a entrar en el análisis. Entonces 18 modos son usualmente suficientes para obtener el 90% de la masa. Entonces, ok. Sí, y aquí viene lo que nos hemos quedado, el análisis sísmico. El análisis sísmico, sí, entonces, análisis sísmico con espectro. ¿Cuál es el espectro y en qué dirección? Por ejemplo, ponemos primero en la dirección X, pues el espectro que tenemos de la ciudad de La Paz, multiplicado por cuánto. Les había dicho que aquí deberíamos multiplicar por 981, porque el espectro está en función de la gravedad. Pero aquí es donde aprovechamos de aplicar el factor R. Aquí dividimos entre R. Entonces aquí dividimos entre 7. Fíjense, aquí dividimos. Deberíamos poner sin dividir, pero como nuestra estructura tiene ductilidad, tiene comportamiento sísmico por sus armados especiales que le vamos a poner, entonces podemos dividir entre 7, tal como dice aquí el sistema estructural de pórticos especiales con muros especiales, donde el R es 7. Entonces dividimos entre 7. Ok, ya está, y eso es 1.4. Entonces ahorita estamos haciendo un análisis sísmico, ¿sí? Solamente en la dirección X. ¿En cuántas? Ahora vamos a ver entonces hoy día efectos direccionales. Entonces, hemos visto R. Ahora, ¿en qué direcciones va a actuar el sismo? Efectos direccionales. Aquí está. Efectos direccionales, el artículo 14. Los efectos direccionales. Sí, ¿qué dice la norma sísmica? Dice el caso, sí, procedimiento directo independiente. Las estructuras regulares, aquellas que sean muy regulares, que no tienen irregularidades, que lo vamos a ver más adelante, deben ser analizadas como mínimo para acciones sísmicas independientes según cada una de las dos direcciones horizontales. Por ejemplo, caso 1, sismo en X al 100%, caso 2, sismo en Y al 100%. ¿Qué significa eso? Significa que esta estructura, por supuesto, que es bastante regular. Entonces yo podría llamarle este análisis sísmico, sismo
en la, por ejemplo, dirección X, ¿sí? Entonces, esto sería, miren, aquí está, análisis sísmico, dirección X. Ok, ahora puedo copiar este caso, add copy of case, lo copio, sí lo copio, y puedo poner, sí, análisis por sismo en la dirección, ¿cuál? En la Y, en la dirección Y, ok. Entonces aquí en vez de poner U1, le pongo dirección U2, el mismo espectro. El espectro está al 100%, por si acaso no hay que confundirse con el factorial es otra cosa. Si estamos poniendo el espectro completo al 100%, ok, entonces fíjense, tengo dos análisis sísmicos, uno en la dirección X, otro en la dirección Y. Entonces esto estaría listo para correr con un sismo en dirección X, otro sismo en dirección Y. ¿Y qué dice la norma? Dice, el diseño estructural será realizado con la envolvente, ¿ok? Con la envolvente. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, yo hago correr, ok, le pongo, hago correr el programa y sí, y aquí le quitaremos los extrude, sí, voy a tener en cada viga, en cada columna, sí, voy a tener, pues, fuerzas, por ejemplo, en una columna, fuerzas axiales por sismo en X, fuerzas axiales por el sismo en la dirección Y, en una viga también, por ejemplo, momentos flectores por el sismo en dirección X, por el sismo en dirección Y, cortantes por el sismo en X, por sismo en Y, en el muro o en la columna, en el muro también. En un muro voy a tener, por ejemplo, fuerzas axiales en todo el muro por sismo en X o sismo en Y. Si parece medio obvio que, por ejemplo, este muro que está en la dirección X, con el sismo en X debería sufrir más que con el sismo en Y, por ejemplo, ¿no ve? Se ve obvio. Entonces, este muro de aquí, si este muro, por ejemplo, debería sufrir más con el sismo en la dirección Y. Pero entonces, para cada elemento estructural, para cada columna, para cada viga, para cada muro, para cada escalera, para cada losa, yo voy a tener resultados. Sí, voy a tener aquí, bueno, aquí estamos, ahorita voy a poner aquí, por ejemplo, sí, efectos direccionales. Sí, entonces si yo pongo, por ejemplo, así para sismo en X, sí voy a tener, por ejemplo, como os decía, una fuerza axial, por ejemplo, en una columna. Para sismo en Y, voy a tener otra fuerza axial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este sismo, digamos que la fuerza axial sean 457 toneladas, ¿sí? Y para esta va a ser, digamos, 520 toneladas. ¿Con cuál diseño esta columna? Pues con la que ha ganado con el sismo en Y. En otra columna ganará el sismo en X y así. En otra viga, en una viga ganará el sismo en X, en otra viga ganará el sismo en Y. Entonces tengo que sacar una envolvente de las dos direcciones, de los dos efectos direccionales. Eso es lo que dice la norma sísmica y eso es lo que tiene muchas normas en todo el mundo. Sí, muchas normas, especialmente la peruana, la colombiana. Si uno analiza sismo en X, después sismo en Y. Independientes, sí, independientes, ¿ok? Pero hay otro caso, el B, procedimiento combinación ortogonal, que tienen muchas normas también. ¿Qué dicen muchas normas? Dicen, caso 1, miren, combinan ya el 100% del sismo en X más el 30% o el 40%, algunas normas, del sismo en Y. Caso 2, el 30 o el 40% en X más el sismo en Y. Esto es muy popular también, sumamente popularizado, más que este caso de 100 en X, 100 en Y, este está mucho más popularizado. ¿Y cómo se haría? Entonces, si queremos hacer caso a eso, si vamos a definir si load case, entonces este sismo en X lo vamos a modificar
Ahora lo modificamos si le ponemos si sismo 100% X, si más 30% en Y. Entonces aquí nos faltaría, miren, aquí nos faltaría aumentar, adicionar en la dirección Y, va el espectro sísmico de La Paz. Ahora este 981, por el 1.4, perdón, entre el 1.4, que es el R, pero por el 30%, por el 30%. Sí, la aceleración la estoy dividiendo entre el R, porque ese R ya hemos quedado. El R es un sistema dual, ¿sí? Por eso viene el 1.4, pero al 30%. Entonces, fíjense, este estaba 9.81, está mal, entre R, entre 7. Aquí era 9.81 entre 7, ¿no ve? Entre 7, claro, entre 7, por 0.3, claro, entre 7, porque le de 7. Entonces nos da 0.42, ahora está bien. Entonces, fíjense, aquí estamos configurando el 100% del sismo en X con su respectivo R. Sí, porque aquí podríamos poner, si quieren, si están confundidos, 981 al 100%. Por ejemplo, por 1, ¿verdad? 100%. Aquí podría poner 981 por ¿cuánto? Ya no por 1. Aquí tendría que poner 981 por 0.3 al 30%, ¿verdad? Y está 294. Pero, me falta dividir entre el R, ¿verdad? Entonces, 981 entre el R, que es 7. Aquí 294 entre el R, pero le puedo poner 981 por 0.3 entre 7, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces me da 0.42. Entonces aquí estoy haciendo el 100% del sismo en X más el 30% del sismo en Y. Miren qué interesante. Entonces ya tengo el caso que me dice la norma sísmica, pero ahora vamos a copiar add copy. Ahora vamos a hacer el 100%. Sí, vamos a poner el análisis sísmico, sismo, sí, al 100%, ahora en la otra dirección, ¿verdad? 100% en Y, 100% en Y, más, ¿cuánto? Más, sí, el 30% en X. Ok, entonces, ¿qué significa? Este U2 ya está al 100%. Entonces, adiciono aquí el U1, el sismo en X, ahí está el espectro. Y aquí, ¿cuánto le pongo? Pues 981 entre 7 por 0.3. Entonces, ahí está. En Y, en la dirección 2, está al 100%, y en X está al 30%. Ok. Entonces, fíjense, ya tengo, este lo borraremos, fíjense los dos casos, 100% en X, 30% en Y, 100% en Y y 30% en X, ya tengo los dos casos. Ya tengo los dos casos que me dice la norma. Miren, me dice, caso 1, 100% en X, 30% en Y. Caso 2, 30% en X más 100% en Y. ¿Y qué se hace? Otra vuelta. La envolvente de ambos casos. Ok, entonces ahora con la envolvente, por ejemplo, aquí tendremos sismo, sí, 100% X más 30% Y. Aquí tendremos el sismo, sí, 100% en Y, ahora en otro caso, 100% en Y, más 30% en X, más 30% en X. Ok, entonces aquí la fuerza axial, sí, copiar, aquí pegar. Si la fuerza axial, por ejemplo, subirá
por decir a 498, digamos, este subirá un poquito, vamos a 546. ¿Con cuál diseño? Pues con la que gane, ¿no? De pronto había ganado esta del sismo en Y o viceversa. Entonces en una columna puede ganar esta combinación, la 130 o la otra, la 30-100. Entonces hay que sacar otra vuelta de envolvente. Entonces cada columna, cada viga, cada muro, si cada losa, hay que ver cuál gana, ¿no? Si la 100X 30Y o la 100Y 30X, hay que ver cuál gana. Sí, entonces una lata, hay que ver cuál gana. Esto dicen muchas normativas tienen el 130, muchísimas normativas. Y pocas tienen lo siguiente. Ahora hay una alternativa 2 para combinación ortogonal. ¿Sí? Dice SRS, 100% del sismo en X elevado al cuadrado, ¿sí? 100% del sismo en Y elevado al cuadrado y raíz cuadrada. ¿Quién se ha inventado esa fórmula tan loca? Otra vuelta a Wilson con su equipo de la Universidad de California en Berkeley. Ellos se han inventado otra vuelta a ese sistema. Voy a salir un ratito de aquí, ok. Sí, ellos se han inventado, sí, ellos se han inventado. Y yo lo puse en la guía sísmica, lo he puesto. Sí, en la guía sísmica lo puse ya como una sola opción, los efectos direccionales. Aquí está. Efectos direccionales. Si 100% del sismo en X al cuadrado, 100% del sismo en Y al cuadrado, ya vamos a aumentar ahora la dirección Z más 100% la dirección Z al cuadrado y todo raíz cuadrada. Y todo raíz cuadrada. Uy, hay varias preguntas, ahorita vamos a entrar a responder. ¿Dónde están las...? Aquí está. Fíjense dónde está el libro de Wilson. Aquí está el libro de Wilson, que les he dicho que es de lectura obligatoria, análisis dimensional estático dinámico, sí, de estructuras, un enfoque físico a la ingeniería sísmica por Edward Wilson, los autores del SAP y el ETAPS. Y aquí les explica, reducir un poquito, que busque el capítulo, aquí está, sí, ortogonal efectos ortogonales. A ver, vamos respondiendo, pero había habido unas preguntas, se me estaban pasando, vamos a ver qué dicen las preguntas. ¿Qué significa el hecho de aumentar, dice José Roldán, más modos de vibrar? ¿Ya qué significa? Claro, digamos en los modos de vibrar, si por ejemplo yo puedo decirle que aumente aquí en análisis modal, sí, en vez de 18 modos, está medio lento, che, ¿qué está tardando? A ver qué pasó, se salió. ¿Dónde está load case? Modos, modify. Ahí está. Si decirle, en vez de 18, que me calcule por decir 40 modos. Sí, 40 modos. Evidentemente vamos a tener mayor precisión, sí, mayor participación de masas, pero ahorita no habría mayor problema, porque igual es rápido el programa. Pero hace unos, desde ya más de 10 años, 15 años, 20 años, por supuesto, pedir más modos de vibrar era para que el programa tarde más horas de cálculo. Tardaba demasiado y de pronto podía haber errores y otra vuelta a hacer correr. Entonces, sí, ya es una costumbre entre los ingenieros, sobre todo los que somos mayorcitos como yo, procurar poner el mínimo número de modos para que el programa corra más rápido y más rápidamente tengamos resultados. Entonces, con que lleguemos al 90% de la masa, estamos felices. Pero si alguien quiere, le puede poner 24 modos, si no hay ningún problema, o 36 modos, no hay ningún problema.
Pero ya pese a que la computadora es más rápida, el programa es más rápido, va a demorar unos minutos más, ¿no? Y de pronto puede haber algún error, entonces hay que otra vuelta a corregir, volver a hacer correr, porque no a la primera todo corre bien, ¿no ve? Normalmente, pucha, de pronto hacemos 10, 15 corridas porque vamos a ir encontrando errores digamos, de conexión entre nudos, que ya vimos hace unas clases anteriores, de conexión entre barras, sí, errores también de que en algún lado no había estado una barra unida, vamos a ver cómo una barra de pronto empieza a oscilar bien raramente, o de pronto nos faltaba completar algunas cargas, algunas geometrías, qué sé yo. Entonces, no conviene, de pronto una vez que todo está depurado, podrían pedir más modos, pero usualmente con 18 modos estamos felices, ¿para qué más? Pero si le ponemos más, simplemente tenemos mayor precisión, pero no algo que digan, ay, qué bárbaro, qué bruto, no. No, no, digamos con 18 modos tenemos una precisión muy buena, con 36 modos, por ejemplo, del 100% de precisión, si pronto con 18 tenemos una precisión del 98%, vamos a tener del 99%, o sea, mejora, pero no significativamente. Entonces se puede tener más modos de vibrar, por supuesto. Ahora dice ingeniero, en caso de la geometría en planta irregular con ciento ángulo, ¿cómo serían los efectos direccionales? Eso es justo lo que estamos viendo ahorita. Bueno, ingenieros, quería consultar si considera sismo vertical. Sí, vamos a poner sismo vertical, solo que todavía no lo he puesto. Vamos a poner, por supuesto, el sismo vertical. Vamos a poner, claro, aquí está mi figurita, sí, de esta configuración tan complicada, ¿no? Ahorita vamos a ver. ¿Cómo podemos obtener el ETAPS, el esfuerzo axial total en estados límites de servicio, considerando la los y vigas radial como una zapata grande de las dimensiones totales de la fundación? Bueno, este tema no viene ahorita al caso, si no estamos viendo esto, pero ¿qué dice? El esfuerzo axial total, la losa y vigas radial como una sola zapata grande. Sí, bueno, no, hay que siempre modelar, siempre hay que modelar, sí hay que modelar, como aquí vamos a bajar un ratito. Si siempre modelamos, por ejemplo, si todos los pedacitos, llamemos así, todas las partecitas de la losa radial, todas las vigas radial modelamos, sí, todo modelamos. Sí, pero si quisieran ustedes saber cuánto es la carga total, como si fuera una gran zapata, sí, pues evidentemente el programa nos da los resultados individuales de cada nudo, por ejemplo. Entonces podemos sumar los resultados de cada nudo. Digamos, si este nudo le tocan 20 toneladas, este 25, este 30, podemos sumar. Sí, también el programa nos puede ayudar para sacar las reacciones totales. Entonces podemos saber la reacción total como si fuera una gran zapata. Entonces la reacción total, por dar un número, será por decir 1980 toneladas. El momento total también de reacción, sí, entonces se puede sacar así, sí, se puede sacar como si fuera una gran zapata, nos está preguntando algo. Sí, nos puede dar el programa un resumen total de cada piso, por supuesto, de la losa de cimentación también. Lo podemos ver ya cuando veamos resultados. Sí, cuando veamos resultados, cómo se puede obtener. Sí, ¿qué carga total está llegando a la cimentación? Sí, bonita pregunta. Sí, porque normalmente no nos fijamos. Pero interesante pregunta. De pronto, ¿cuál es la carga? ¿Cuánto pesa en total el edificio? ¿No? 2.000, 3.000 toneladas. Entonces sí se puede sacar. Sí se puede sacar del etapa. Lo vamos a ver en su momento. Si dice, justamente nos dice, para tener una idea de la carga que está llegando a la fundación, si en estado de servicio me vas a hacer recuerdo, por favor, quién es Aldo, me haces recuerdo, por favor, cuando estemos ya revisando resultados, vamos, les voy a mostrar, lo vamos a ver. ¿Por qué se toma un 5% de amortiguamiento? Sí, esto también es un poco arbitrario, es un poco arbitrario, sí es un poco arbitrario. Los científicos, los investigadores, sí, del tema sísmico, en la matriz, miren qué interesante, vamos a ir a ver aquí dónde está, aquí en la guía. ¿Dónde está? Aquí está. Fíjense cómo es la matriz. ¿Cómo es la matriz? Dice,
La matriz de masa, ¿cómo se forma la matriz de masa? Miren, es interesantísimo. Ahora aquí ya tenemos el modelo. Volveremos a la planta tipo. Y ahí es más interesante, digamos, en la planta tipo, cómo se arma la gran matriz de masas. Cada nudito, cada nudo, sí tiene masa. Cada nudito tiene masa. ¿Cómo llega la masa a un nudo? Pues es mediante áreas tributarias. Por ejemplo, en este nudo, por ejemplo, donde estoy moviendo el cursor, ¿sí? En este nudo, por ejemplo, si en ese nudo contribuye la mitad de la viga de este lado, la mitad de este otro lado, la mitad de la viga de aquí, la mitad de la viga de aquí, una cuarta parte de la losa de aquí, de la losa de acá, de la losa de allá. ¿Sí? Si es un nudo que pertenece a una columna, por ejemplo, entonces la mitad de la columna para arriba, la mitad de la columna para abajo, toda esa masa propia contribuye a la masa nodal de ese nudo. Pero no solamente esa masa, también una proporción de, mediante áreas tributarias otra vuelta, de la masa de la carga viva, de la masa de la carga muerta. Entonces, por ejemplo, aquí se va haciendo una matriz. Si, por ejemplo, el nudo 1, si el nudo 1, por dar un número, tiene una masa de 23, digamos, y esa masa de 23, ¿de dónde ha salido? Pues es el área tributaria. Sí, y ahí a quiénes han contribuido, pues el peso propio, la carga muerta, la carga viva, todos ellos han contribuido con sus cargas y cómo se vuelve masa, pues la carga se divide entre cuánto, pues se divide entre 9,81, ¿verdad? Y se vuelve masa. Entonces el nudo 1 tiene 23. El nudo 2, por ejemplo, tiene 34. El nudo 3 tiene, por ejemplo, 27 y así. Y como es una matriz simétrica, aquí es 34, si aquí es 27 y así, ¿no? Y así se va armando la gran matriz de masa. Es una gran matriz de masa. Masa de cada nudo. Esa matriz de masa, sí, esa matriz de masa se multiplica por el vector de aceleraciones. Entonces, digamos aquí, por aquí va a estar el vector de aceleraciones, ¿no? La aceleración en X, la aceleración en X del nudo 1, la aceleración en X del nudo 2, la aceleración en X del nudo 3, y así, ¿no? El vector de aceleraciones nudo por nudo. Entonces, imagínense, son tantos nudos que es una matriz gigantesca, ¿verdad? Y también cada nudo va a tener su aceleración. Más, entonces, ¿qué dice? Más. Aquí está lo interesante, me voy a saltar un ratito. Más el amortiguamiento por la velocidad. Me voy a saltar un ratito a la rigidez por el desplazamiento. Entonces, así como hemos hecho la matriz de masa, aquí vamos a hacer la matriz de rigidez. Por ejemplo, la rigidez de un nudo, cómo se compone, por ejemplo, de este nudo. Pues la rigidez de la viga que llega ahí, la rigidez de la otra viga que llega ahí, de la viga de la izquierda, de la viga de la derecha. Ahora, si es un nudo que pertenece a una columna, la rigidez que llega de la columna de abajo, la rigidez que sale de la columna de arriba, y así, ¿no? Entonces, se va creando la matriz de rigideces. Acuérdense de la universidad, acuérdense de análisis estructural. Entonces aquí se coloca la matriz, digamos, 875. Ahora la rigidez en X del nudo 1 respecto al nudo 2, digamos 2, 3, 4. Respecto al nudo 3 no se conecta con el nudo 3, digamos 0. No se conecta con el nudo 4. Se conecta con el nudo 5, digamos 8, 7, 6 y así, ¿no? Entonces así viene, y esto ya es simétrico, ¿no? Este es 2, 3, 4, sí, este es 0, este es 0, este es 8, 7, 6, y así se va formando la gran matriz de rigideces, ¿verdad? Y la matriz de rigideces, ¿contra quién se multiplica? Pues contra el vector de desplazamientos, es el que más nos interesa. ¿Cuánto se desplaza? Desplazamiento, digamos, del nudo 1, desplazamiento del nudo 2, desplazamiento del nudo 3 y así, ¿no? Desplazamiento del nudo 4, una belleza. Entonces aquí nos faltaría la matriz de amortiguamiento. Sí, la matriz de amortiguamiento, lo cual ya es un problema terrible, la matriz de amortiguamiento. ¿Por qué?
porque teníamos que ver, sí, y es muy complicado, cuánto se amortigua un nudo, cuáles son las fórmulas para que se amortigue un nudo, sí, y cuánto se amortigua un nudo respecto a otro, como la rigidez, ¿no? El nudo uno respecto al nudo 2. En la matriz de masa, por ejemplo, es directo. Sí, aquí, por ejemplo, yo me estoy equivocando, que me doy cuenta. Si la matriz de masas es pues solamente diagonal. Claro, porque cada nudo no se relaciona su masa uno con otro. Entonces este tiene 56, este tiene 23, así no, pues, sí, pues repetir. Entonces la matriz de masa es una matriz simplemente con términos en el centro, porque cada nudo, el nudo uno tiene su masa, el nudo 2 tiene su masa, el nudo 3 tiene su masa, el nudo 4 tiene su masa, y no hay masa pues relacionada, ¿no? Mientras en la rigidez sí hay rigidez relacionada, la rigidez del del nudo uno respecto al nudo 2, porque están relacionados por una viga, por ejemplo, del nudo uno con el nudo 4, porque de pronto están relacionados con una columna. Entonces la matriz de rigidez sí tiene varios términos y hay varios que son cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la matriz de amortiguamiento? Les decía. Entonces habría que ver si un nudo se amortigua respecto a otro porque están ligados con una viga, o se amortigua respecto a un nudo de una columna porque están ligados con la columna justamente. Entonces todavía no se tiene esa, llamemos, relación de amortiguamiento de un nudo respecto a otro, que sería además muy complicado, o también la otra que podría ser que cada nudo tiene un amortiguamiento propio. Digamos que este sea amortiguamiento sea 2, de este sea 4, de esta otra vuelta sea 2, de este sea 6, ¿sí? Entonces tampoco se tiene una fórmula para el amortiguamiento de cada nudo individual. No se tiene, no se tiene. Todavía eso falta desarrollar, pero se ha encontrado un método altamente efectivo, práctico, rápido, por eso nadie se dedica ya a pelearle al amortiguamiento, sí, un procedimiento súper práctico, donde se considera, miren qué interesante, que el amortiguamiento es constante, el C, es constante para toda la estructura, es un único valor y que puede ser, ¿sí?, el 5% del crítico, del amortiguamiento crítico. ¿Sí? ¿Cuál es el amortiguamiento crítico? El amortiguamiento crítico es cuando una estructura empieza a oscilar, si quiere oscilar, por ejemplo, por una ráfaga de viento, pero no llega a dar ni siquiera un ciclo. Entonces empieza a oscilar, digamos, empieza a oscilar, sí, empieza a oscilar y no llega a completar el ciclo, sí, no llega a dar una vuelta, no llega como una onda senoidal, no llega. ¿Por qué? Porque tiene un amortiguamiento crítico que no le deja ni oscilar, apenas se mueve un poquito ya se frena. O sea, se llama amortiguamiento crítico, está sumamente amortiguado. Entonces, de ese amortiguamiento crítico, se ha visto que las estructuras de hormigón, si consideramos que tienen un 5% respecto al amortiguamiento crítico, ¿sí?, entonces es suficiente para considerar el efecto del amortiguamiento. Entonces, fíjense, digamos que el amortiguamiento crítico, por darle un número, sí, por darle un número, sería 100, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el amortiguamiento de cada nudo? Pues el 5%, pues sería 5, 5, 5, 5. Todos tienen 5. Dirán ustedes, pucha, esto no me convence. No, claro que no convence. Claro que no convence. Porque también hay que analizar por qué se amortigua una estructura. Y voy a aprovechar estas fotos, inclusive estas que son con estructuras débiles. ¿Sí? Para que oscile esta columna, ¿sí?, evidentemente, independientemente de la rigidez, ¿sí?, ¿quién le amortigua? Le amortigua, por ejemplo, esta viguita, porque para oscilar tiene que deformarla la viguita, tiene que jalarla hasta otra viga, deformarla también. Estas perpendiculares, por ejemplo, por torsión, si esto quiere, digamos, oscilar en este sentido, estas perpendiculares por torsión, les dicen, frénate, no osciles.
Esta otra columna que está ligada ahí, también por flexión no le deja esta viga, si la losa no le deja, y si aquí hubiese una pared de ladrillo, si aquí hubiese una pared, y algún día va a haber aquí una pared de ladrillo, esa pared de ladrillo también le dice, no osciles, yo te ayudo a frenar, no osciles. Si aquí hubiese una puerta, tampoco le deja. Y por ejemplo, este nudo de esta columna de borde, aquí va a haber una ventana, por ejemplo, la ventana también le va a decir, frénate, no osciles. Es decir, los elementos estructurales y no estructurales ¿sí? Contribuyen a que esto se frene, porque si no, imagínense, alguna vez he dicho, si viene una ráfaga de viento y este empieza a oscilar, ¿no ve? Empieza a oscilar, sí empieza a oscilar. Pero si no hubiese amortiguamiento, pues oscilaría toda la vida, estaría oscilando. Pero como hay amortiguamiento, empieza a oscilar y empieza a frenarse. Se frena, ¡tac! Se queda frenadito. En un edificio alto, a lo más alto que puedan subir, vayan a ver, van a notar que en una ráfaga se sienten las vibraciones. Un día ventoso se siente, pero se pasan rapidito porque se amortigua. En un sismo, por supuesto, el sismo también lo pone a oscilar, que evidentemente las oscilaciones ya son muy fuertes, muy severas, ya no pueden ayudar los elementos que quieren frenarlo, la tabiquería se rompe, las ventanas se rompen, la puerta se rompe. Sí, entonces se ha visto en resultados en mesa vibradora sobre todo, sí se ha visto que considerar matemáticamente, que se va a trabajar con un 5% del amortiguamiento crítico. Entonces, porcentaje del crítico. Entonces, se considera, ¿sí? Un porcentaje del crítico, se considera que si yo trabajo con un 5%, ¿sí? Los resultados que me va a dar el modelo estructural son bastante razonables y que se han comprobado con modelos en forma práctica, en mesas vibradoras, por ejemplo, y en resultados de eventos sísmicos donde se ha podido medir con acelerógrafos, se ha podido medir aceleraciones, se ha podido medir velocidades, se ha podido medir desplazamientos. Entonces se ha visto, los gringos han hecho esto hace muchos años, y esto no ha variado, esto ya debe tener estudios de hace 20, 30, 40 años. Sí se ha visto que para el hormigón armado, si considerar que la matriz de amortiguamiento es un valor constante del 5% del amortiguamiento crítico. Por ejemplo, si estamos haciendo un tinglado metálico, un galpón, si donde no hay paredes, no hay ventanas, no hay muros, está el tinglado, el techo, se considera que el amortiguamiento debería ser del 2%, por ejemplo, del 2%. Si concibemos, por ejemplo, un edificio a base de puro muro de carga, muros gruesos, por ejemplo, si puros muros portantes, puros muros, se puede pensar que no tiene columnas, si sus elementos de soporte todos son muros, se puede pensar que esos muros amortiguan mucho, 10%. Si estamos, por ejemplo, con el reactor nuclear del Alto, un reactor nuclear con muros portantes de 40, 50, un metro de gordos, muros inmensamente gordos de hormigón armado, se puede pensar un 20% de amortiguamiento. Entonces, como ven, un edificio, pues a lo mejor si quisiéramos obtener mediante mesa vibradora o mediante mediciones con acelerógrafos, a lo mejor no va a dar 5%. A lo mejor en promedio, digamos, va a dar 4,36 por decir, o va a dar 5,23 por decir. ¿Cuánto dará? Pero va a estar alrededor de 5, es lo que se ha visto a nivel ya de los grandes laboratorios de investigación. Y si es un poco más, un poco menos, no es un valor significativo, no rige el diseño, a menos que le pongan 20%, lo cual sería un error, ¿verdad? Pero si ustedes consideran quién rige el diseño, la cantidad de masa que hay, la rigidez que hay, eso rige en el diseño. El amortiguamiento, gracias a Dios, no rige el diseño, porque si no estaríamos en problemas. No rige el diseño, ¿sí? No rige el diseño.
Ahora, modernamente, sí se está viendo, miren, es un truco, de que la matriz de amortiguamiento C, sí se puede pensar que podría ser una combinación de un factor alfa multiplicado por la matriz de masas más un factor beta multiplicado por la matriz de rigidez. Entonces se trabaja también con esto, es decir, la matriz de rigidez es una proporción de la matriz de masa más otra proporción de la matriz de rigidez. Sí, pero ya es mucho especular, para mí es una especulación tremenda, sí que podría verificarse en laboratorio con mesas vibradoras, por ejemplo, para ver si van o más bien, pero para los edificios comunes y corrientes que diseñamos todo el tiempo, aunque sea de 200 pisos, sí, aunque sea de 200 pisos, sí, ni qué decir los que hacemos aquí en Bolivia, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 pisos, con 5% estamos felices de la vida, sí, felices de la vida. Sí, entonces, ¿por qué se ha visto que los resultados con 5% funcionan respecto al crítico, ¿no? 5% respecto al amortiguamiento crítico, entonces funciona bien y por eso usamos ese 5% y en forma automática. Pero es bueno cuestionarse de dónde viene el amortiguamiento, ya les he dicho. Inclusive, miren qué interesante, cuando está oscilando una pieza cualquiera, si éste está oscilando internamente, si en el nudo entre, por ejemplo, la columna y el ábaco, si las piedritas, si el hormigón se está friccionando, el hormigón de la columna se está friccionando con el hormigón del ábaco, esa pequeña friccioncita sí amortigua el movimiento, o sea, todo amortigua. Si aquí hay incluso una jardinera, un adorno, que alguien le ha hecho un marco de madera, de adorno, todo amortigua, todo amortigua. Entonces, es bien difícil calcular el amortiguamiento. Por eso se considera una proporción un porcentaje del amortiguamiento crítico. ¿Sí? Ahí es donde nace el amortiguamiento. Por eso se usa ese 5%. ¿Ok? Entonces voy a borrar todo esto. Sí, voy a borrar todo esto. Sí, para que ustedes tengan la idea. Estábamos en efectos direccionales y ahí me fijé que había varias preguntas. Seguiremos con efectos direccionales y ahí vamos a ver lo que alguien también preguntaba. ¿Qué pasa con la dirección Z? ¿Qué dice Wilson? Orthogonal Effects in Spectral Analysis, ¿no? El Wilson dice que una estructura bien diseñada debe ser capaz de resistir por igual sismos en todas las posibles direcciones. En todas las posibles direcciones. Aquí hay un dibujito, por ejemplo. ¿El sismo acaso va a venir justo en X, justo en Y? Puede venir en cualquier dirección, S1, S2, en cualquier dirección. Y claro, puede pasar, como veíamos también. Ahorita me han mostrado una fotito, sí. Sí, por ejemplo, en este edificio, claro, puede venir un sismo o en dirección, digamos, a un ángulo de 30 grados, no necesariamente en X, en Y. Peor aún, en un edificio irregular, como el que les he mostrado del condominio Pinilla. ¿Dónde está? Aquí está, por ejemplo, ¿no? En el condominio Claure. El condominio Claure, por ejemplo, fíjense, de pronto un sismo que venga en una dirección paralela, por ejemplo, a esta viga inclinada, sí podría causar mucho daño, o perpendicular a esta viga inclinada. Entonces, no simplemente en X, en Y. Otra vuelta el equipo de Wilson y sus mafiosos, sí dicen, ¿por qué tenemos que hacer caso? ¿Por qué? Ellos siempre son bien rebeldes. Dicen, ¿por qué tenemos que hacer caso? Si a lo que dicen las normas antiguas, hechas hace 50 años, ¿dónde está? Me he pasado. Sí, aquí está. Dicen las normas, dice, one option, dicen los existing design codes o los códigos de diseño existentes para edificios y puentes, dicen que cualquier miembro debe ser diseñada para 100%
de la fuerza sísmica prescrita en una dirección más 30% en la otra dirección. Other codes, dice, otros códigos dice, y organizaciones dicen que en vez de 30 sea 40% efectivamente. Por ejemplo, el Uniform Building Code, el UBC, dice que en vez de 30 sea 40, por ejemplo. En su visión dice, ¿por qué? ¿Por qué 100 y por qué 30? Y al revés, ¿por qué? Dice, ¿por qué no buscamos? Sí, ¿por qué no buscamos? Sí, dice, sin embargo, ellos no dan indicaciones en cómo las direcciones deben ser determinadas por estructuras complejas, como cuál, como esta, por ejemplo, como esta, sí, como esta estructura, o hay más complejas todavía, ¿cómo la voy a poner el sismo? Entonces, ellos se han inventado un método, sí, dice Basic por Calculación Spectral Forces, donde arbitrariamente dicen dirección S1, dirección S2 y calculan un ángulo de entrada teta, sí, un ángulo de ingreso del sismo, donde llamemos la componente principal estaría en S1, la componente llamemos secundaria estaría en S2. Sí, entonces veremos a ver y hacen sus análisis matemáticos, y detectan el método CQC3, sí, el método CQC3, donde tenemos estas formulitas, por ejemplo, el sismo en X al cuadrado más el sismo en Y, llamemos o a 90 grados al cuadrado por A2 y así sus formulitas, y donde aquí hay unas dobles sumatorias, muy interesante el método. Pero, dice, ¿qué pasa si lo hacemos simple y si hacemos que A sea igual a 1? Este A que viene aquí, este A sea igual a 1. Entonces, ya F ya no es una función del ángulo teta, ya no es una función del ángulo teta, sí, y también lo muestran derivando la ecuación, y dicen, entonces podemos encontrar que la fuerza máxima, por ejemplo, aquí en esta columna, no había sido ni 457, no había sido ni 498, no había sido ninguna de estas, había sido el método, la combinación direccional, evidentemente en X, en Y, por supuesto en Z también, ahora metemos Z, se trabaja con el SRSS. Es decir, aquí está la fórmula, square root of sum of squares, es decir, ¿dónde está? Aquí está. Con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, o sea que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Aquí lo menciona. Aquí está. Aquí está. Sí, aquí está. SRSS método. SSRSS. Entonces, ¿qué significa? Bien facilito. Que el sismo en X, el 100% del sismo en X lo elevo al cuadrado, el 100% del sismo en Y lo elevo al cuadrado, el 100% del sismo en Z lo elevo al cuadrado y le saco raíz cuadrada. Entonces resulta que en esa columna no había sido ninguno de esos. La fuerza axial, sí, la fuerza axial había sido, por decir, ¿sabes? Algo un poquito mayor, digamos, en vez de, ¿cuál era mayor aquí? 546, había sido 593, digamos. Entonces no había sido ni esta en X, ni esta en Y, ni el 100% en X más el 30 en Y, ni el 100% en Y más el 30 en X, no había sido ninguna de esas había sido. Había sido, si combinando al 100% y raíz cuadrada, esa había sido, evidentemente tampoco es que eso sea exacto, pero se ha visto que es lo más preciso posible que se encuentra, sí que se encuentra, y ellos hacen una demostración, sí, por ejemplo, en esta estructurita bien simple, hacen una demostración. ¿Y dónde está? Periodos normalizado. Aquí está, sí. Sí, por ejemplo, miren, dicen el miembro, esta estructurita bien simplecita, esta, con 4 columnitas, la barra 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4,
Ahí están sus coordenadas, ¿sí? Encima es simétrico, tiene un eje de simetría, pero no es simétrico ni a X ni a Y. Aquí está la inercia, por ejemplo, de las columnas, y 2, las columnas, inercia en el eje 3, el modo de elasticidad, la altura de las columnas, el momento en la parte superior, la masa total, el centro de masa. Sí, ahí están los datos. Entonces, aquí están los resultados. Momentos alrededor del eje 2. SRS versus 130, la regla de 130. Ok. Dice el momento, por ejemplo, en X, o en la dirección 0. El momento a los 90 grados, ¿sí? ¿Cuál es la dirección 0? Pues la dirección 0, en este caso este es X, en este caso es en la dirección en el eje 2 llamaremos. La dirección en el eje 2. Entonces, aquí están los momentos. La regla SRSS dice 100% esto al cuadrado más este al cuadrado, raíz cuadrada, 1/901. Sí, y lo han verificado, sí lo han verificado ya con las mesas vibradoras, han verificado que la regla de 130, por ejemplo, da 1,97,3 con un 3% de error. Bueno, 3,8 no es mucho. Si en la barra 2 el error es 3,5%, en la barra 3 el error es 1,8%, en la barra 4 es 3,4%. Sí, entonces, esto es alrededor del eje 2. Alrededor del eje 3, miren, aquí está 1,4, 1,4, 7,8 de error. Ya la cosa está feita. Sí, ya la cosa está feita. Dice, for this example, la máxima fuerza no varía significativamente en los huecos. Entonces dice cómo ilustra que la combinación no es simétrico, donde el método de SRS sí produce más momentos simétricos y lógicos, y bastante lógicos, por supuesto. Y ahora si usamos la regla 140, pues los errores crecen mucho más en la dirección 2 y en la dirección 3. Sí, entonces dice, debido a la simetría, miembros 1 y 3 y miembros 2 y 4 debían ser diseñados para los mismos momentos, pero ambas reglas, las de 130 y 140, falla este simple test. Entonces ellos ya han visto, dice, si un ingeniero estructural quiere ser conservativo, los resultados del SRS combinación dual pueden ser multiplicados por un factor incluso mayor que 1. Si uno no debe tratar de justificar el uso de la regla 140 porque es conservativo en la mayoría de los casos, resulta que no es. Para estructuras complejas en 3 dimensiones, el uso de la regla 140 o 130 va a producir diseños en los miembros que no son igualmente resistentes a los movimientos sísmicos en todas las posibles direcciones. Y evidentemente ya otros investigadores han continuado investigando y han demostrado de que evidentemente el mejor método para combinar los efectos direccionales es el RSSS. Ese método ya está apareciendo recientemente, debe ser hace unos apenas tal vez 5, tal vez en algunos casos 10 años, ya está apareciendo en las normas, ya está apareciendo, y yo ya los he convencido a los del comité de la norma sísmico porque había mucha resistencia, pero ya han visto que sí, que se incorpore en la norma sísmica, sí, como alternativa 2, con la ventaja de que esta alternativa, como ya sirve para cualquier dirección, entonces sirve para esta estructura, para todo el tipo de estructuras, este es el condominio, para todo tipo de estructuras ya sirve pues el método SRSS. Entonces, ¿cómo hacemos ese método ya en el programa? En el programa, y lo lindo es que ya no tenemos estos dos casos. Entonces, por ejemplo, este lo voy a borrar. Sí, y este lo vamos a modificar. Entonces, el análisis sísmico directamente. Sí, análisis sísmico con SRSS. ¿Cómo se hace? La aceleración en la dirección 2, entonces, sí, tiene que ser igual a 1,4
Sí, entonces fíjense, estamos 100% en X, 100% en Y. Ahí está, 100% X, 100% en Y. Vamos a incrementar ahora en la dirección Z, dirección 3. La norma dice que el sismo en la dirección 3 tiene que ser el 20% de la dirección X o Y. Entonces, 1.4 por 0.2. Entonces, 0.28. Entonces, fíjense, ya está el 100% del sismo en X, el 100% del sismo en y el 100% del sismo en Z. Claro que cada uno con distintos factores R, ¿no? Porque aquí toditos deberían tener 981, 981, 981. Pero se divide entre R, este es 981 entre 7, ¿verdad? Ay, caray. 981 entre 7. 981 entre 7. Este es 981 entre 7 por el 20%. La norma sísmica dice que consideremos el 20% del espectro sísmico en la dirección Z. Entonces ahí está. Ahora aquí dice Directional Combination Type. Miren, aquí está, Directional Combination Type. ¿Cuál vamos a combinar? ¿Con qué? Pues una podría ser en valor absoluto, que sería muy exagerado. Significaría de que se suma al 100% el sismo en X, el sismo en Y y el 20% del sismo en Z. Pues no. O CQC3. El CQC3 es lo que se inventó Wilson. ¿Cuál es el problema del CQC3? Sí, del CQC3, que necesitamos definir un valor A. Aquí está, General CQC3 métodos. Entonces hay que definir un valor A. Sí, un valor A. Aquí está el valor A. Sí, el A que relaciona. El A relaciona, sí, la dirección S1 con la dirección S2. Entonces podríamos pensar que la dirección S2 es el 60% de la dirección S1. Sí, podríamos, por algún estudio que queramos hacer. Sí, o sea que jugar ahí con un porcentaje. Entonces, pero el método general, para no estar hurgando el valor A, que podría servir para una investigación muy específica, entonces utilizamos, sí, el SRSS directamente, que es el CQC3, pero con el A igual a 1. Entonces podría ser CQC3 con A igual a 1, pero lo han llamado SRSS. Entonces aquí está el tipo de combinación direccional. Esto, el SAP y el ETAPS lo tienen hace 25 años. Los demás programas ni se soñaban con esto, ni se soñaban, no había. En los otros programas había que hacer, como les he mostrado, sismo en X, sismo en Y, sismo en X al 100%, sismo en Y al 30%. Ahora ya la mayoría de los programas pues ya tiene esto. Fíjense el programa que ustedes utilizan, el SIPE, no sé, el Strudel, el robot, el que sea. Fíjense si tiene esto, tiene que tenerlo. Si el efecto direccional SRSS. Como ven, Wilson y su equipo van a la vanguardia tecnológica. Ellos ya lo tenían esto hace 30 años. Las normas recién están usando este método. Recién, si vemos la norma colombiana, la norma americana inclusive, recién están usando el SRSS para los efectos direccionales. Aquí está explicado, aquí está con más calma, lo pueden revisar. Entonces es una maravilla, sí que el programa SAPIETAP ya hace tantos años, Directional Combination Type, miren, ni siquiera nos dejan poner, sí, por ejemplo, el 130, no, ellos directamente nos dicen, o le metes a valor absoluto, que es todo exagerado, o le pones el SRSS, o le pones el CQC3, entonces SRSS. Ahora nos falta ver cómo vamos a combinar los modos de vibrar, que también aquí Wilson y su equipo también han desarrollado un método ultramoderno, sí, que se está ocupando recientemente, y ellos también ya lo tenían hace 25 años, ya lo tenían. Ellos van muy demasiado avanzados con el análisis sísmico, van súper avanzados. Entonces ya no nos da tiempo para explicarles el método de combinación modal. Pues ya hemos definido parcialmente
el análisis sísmico, solo nos falta ver cómo se van a combinar los modos de vibrar. Fíjense, porque tenemos 18 modos de vibrar. 18 modos de vibrar. Aquí ya está, automáticamente el programa me dice con el CQC, sí, con el CQC automáticamente, entonces, tarea, los que les gusta hacer tarea, los que tengan tiempo para hacer tarea, den una leidita, aquí está, igual lo vamos a ver mañana, ¿no? Lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver mañana. ¿Dónde están las combinaciones modales? Aquí están, modal combinations, el método CQC, aquí están desde aquí empiezan, ¿no? Las combinaciones modales. ¿Por qué tenemos que combinar los modos? Les explicaré rapidito eso. Lo que pasa de que, acuérdense que estamos trabajando con un espectro, ¿sí? Con un espectro. Entonces bien, vamos a encontrar, ¿dónde está el espectro? Aquí está. Sí, por ejemplo, aquí un periodo de un modo de vibrar. Cada modo de vibrar tiene un periodo, aquí otro periodo. Y a cada modo de vibrar le corresponde pues una aceleración. Cada uno tiene una aceleración. Pero se supone que este espectro es la envolvente de varios espectros de respuesta que han ocurrido en ese sector, en esa zona, en ese lugar. Entonces, si de pronto para este periodo, si la aceleración que ha ganado para trasladarse al espectro había sido del sismo 3, por darle un número, mientras que la aceleración o el periodo de este modo de vibrar, el periodo de este otro modo de vibrar, por ejemplo, si se había correspondido la aceleración al sismo 4, porque puedo tener, digamos, 20 sismos y la envolvente de esos 20 sismos es esta figura, ¿sí? Entonces la envolvente. Entonces, cada periodo puede tener valores máximos en cualquiera de esos 20 sismos. Entonces, no todos corresponden al mismo valor. Entonces, debo hacer una combinación estadística, probabilística, para encontrar cuál sería si la combinación modal que me genera los máximos esfuerzos sísmicos. Entonces es re interesante y como otra vuelta Wilson y su equipo, sí, Wilson y su equipo han desarrollado el método CQC3 de combinación modal, sí, de combinación modal. Es interesantísimo. Por ejemplo, a ver dónde les puedo mostrar. Creo que en esa gráfica, sí. Esto está en el capítulo, por si acaso, 15. En el capítulo 15, para los que quieran leerlo. Este capítulo sí hay que leerlo. Aquí explica todo. Y es cortito, aquí explica todo. Lo que recién muchas normas sísmicas, incluso la propia norma americana, recién ha incorporado estos efectos direccionales, recién ha incorporado esta forma de combinar los modos. Sí, la forma de combinar los modos. Entonces, si recién se ha incorporado, fíjense, por ejemplo, este es un espectro de pseudoaceleración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el periodo 1, aquí yo tengo esta aceleración, sí, pero es para este evento sísmico. ¿Sí? Para otro evento sísmico, para el periodo 1, la aceleración puede estar aquí arribita o puede estar aquí abajito. Entonces, cada evento sísmico en función del periodo nos genera distintos valores de respuesta. Entonces el espectro, como es una envolvente, no podemos sumar directamente los resultados modales, sino hay un método que lo vamos a ver en la próxima clase, sí, para ver cómo combinamos los modos de vibrar. Es espectacular, es muy bueno, pues este capítulo es genial, sí, es lo mejor que hay, sí, es genial, para ver cómo se combina los modos de vibrar. Bueno, aquí lo dejaremos por hoy día. Sí, ¿dónde está? Entonces estamos avanzando un poco lento porque estamos viendo, pues,
si estamos viendo los conceptos fundamentales del análisis sísmico. Sí, y con eso ya se va a poder hacer las corridas para que ustedes se entiendan a la vez también, si entiendan a la vez los resultados, ¿no? Entiendan a la vez los resultados. Bueno, muy buenas noches. Nos vemos mañana.